20, que dice así, San Mateo 18, del verso 16 al verso 20, leo para ustedes la palabra de Dios. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, todos conmigo, todos, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Sigan enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, este hemos colocado como el título: Evangelismo en expansión. He orado al Señor, y el propósito de esta enseñanza es despertar, con la ayuda de Dios, ese sentir misionero. Creo que si hay sensibilidad en nuestro corazón, vamos a llegar muy lejos. El asunto es que las cosas de pronto las hagamos porque nos las mandaron, como por cumplir. Es que como me nombraron, tengo que ir. No, sinceramente no. Esto no funciona con nombramientos. De todas maneras, dentro de la iglesia hay que hacer un nombramiento, pero es cuestión de ir. Yo recuerdo cuando era muchacho en la iglesia de Bucaramanga, trabajamos en el evangelismo. Yo siempre estuve por allí y empezaba un gran grupo, pero luego se iban disminuyendo y terminábamos los 3, los mismos 5 años. Pero qué bueno es poder terminar con ese grupo. Qué bueno es saber que siempre terminamos, que siempre estamos en el grupo que termina. Como veíamos ahora en el video, hay gente que dice, y realmente tienen justificación en muchas cosas. Hermano, es que tuve un dolor de cabeza, pero hubo quienes con dolor de cabeza fueron. Puede ser diferente. Hermano, es que no tenía dinero para ir, pero hay muchos que sin dinero vinieron aquí. Y a los pastores en la reunión pasada les dije: hermano, hermano, que estamos mirando a ver quién va, que todavía no se ha definido. Y yo le dije: ese quien no se ha definido quiere decir que no va. Uno tiene que aprender, hermano, la fe no es duda, la fe no es por si acaso, la fe, yo voy. Si un pastor dice, de la iglesia va por lo menos uno, aquí estuviera por lo menos uno. Pero como no lo digo, no, es que no tenemos, no hay forma, es que la gente que siempre ve las dificultades, la verá siempre. Hermano, dígame, le pregunto, ¿no hay dificultad? La economía está buena, está fácil, está asequible. No, y creo que es cuando la situación se pone difícil y cuando las cosas se hacen, eso es lo que Dios mira y realmente es lo que vale. Porque hay personas que funcionan cuando tienen buena salud, cuando tienen su coche, cuando tienen el dinero, cuando tienen todo, la ropa, todo. Ah, no, vamos. Pero si alguna cosa de esas falta, no. Pero hermanos, qué bueno es que nosotros nos acostumbremos a hacer las cosas a pesar de las circunstancias. Demos todo gloria al Señor. Entonces la idea es que esto se despierte en nosotros y esperamos con la ayuda de Dios avanzar. Bueno, vamos a avanzar. Voy a leer algunas cosas, de todas maneras vamos a estar pendientes de esto. El método de Dios mostrado aquí para la evangelización del mundo es realmente extraordinario. La eterna sabiduría de Dios ha demostrado que Él puede tomar lo sencillo y simple y convertirlo en perfecto. Un puñado de hombres recibieron la más difícil de las misiones: llegar hasta el último rincón del mundo con el mensaje de salvación y cumplirlo. Este era el reto más grande. Yo creo que no hay ninguna empresa, no hay ninguna ideal de algún hombre que se ha trazado con esta meta tan extraordinaria. Vamos hasta el último rincón del mundo y vamos a lograrlo. Pero es que lo hizo Jesucristo. ¿Y con quién lo iba a lograr? Con personas extraordinarias, no gente sencilla, gente normal, gente del vulgo, gente que no tenía, muchos de ellos tenían estudio. Pero es que, hermano, lo que cae en las manos de Dios se vuelve extraordinario. Gloria al Señor. Demos todos los Dios. Debían ir sin más recursos que lo que llevaban puesto.
no había fondos de ayuda para su supervivencia, no existían los medios de comunicación de hoy, no había satélites, ni internet, ni siquiera una imprenta o un micrófono. Solo contaron con sus pies o sus pequeñas embarcaciones de madera o carros tirados por animales para transportarse, pero aún así conquistaron naciones, doblegaron imperios y sometieron a los hombres al poder del Evangelio en algo así como un siglo. Demos todo gloria al Señor. Hoy tenemos tanta tecnología y a veces entre más tenemos, hacemos menos. Yo leo en la Biblia y esos pasajes, hermanos, son impresionantes y lo dejan a uno sinceramente sin palabras. Dice la Biblia, Pablo hablando, dice: desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Jesucristo. Había pueblos y los hermanos hacían lo mismo, porque como esto se transmite. Por eso, hermanos, la idea es que Dios toque nuestra sensibilidad y nos haga hoy ese material dispuesto para hacer su voluntad. Dios no nos está pidiendo, como escuchábamos ahora al hermano en su intervención, que fue por cierto muy preciosa, Dios no nos está pidiendo con qué contamos, ni cuánto tenemos, ni cuántos años tenemos nosotros. Yo recuerdo que un joven de la iglesia tuvo un fracaso y este joven siempre ha tenido un llamamiento para servir a Dios, y él con su dolor en su corazón me decía: pastor, lo he perdido todo. Y le dije: a ver, yo creo que no, depende de su actitud. Si usted se levanta, amén. Si usted corrige lo que cayó, y usted mira las cosas de otra manera, como debe ser, yo creo que Dios le tiene guardada esa expectativa. No sé si aquí esa es la situación de alguien, pero si nosotros nos ponemos a mirar nuestros propios errores, nuestros propios fracasos, los vamos a ver toda la vida. Pero el asunto es mirar lo que tenemos. Demos todo gloria al Señor. Así de que, hermanos, este es el trabajo más grande, el más excelente, el que el apóstol Pablo decía: por esta causa sufrimos oprobio. Y dice, palabra fiel y digna. Es que no es cualquier palabra ni cualquier trabajo, es el trabajo más extraordinario. Y los cristianos del primer siglo no contaron con toda la tecnología que nosotros contamos. Hoy por lo menos tenemos este micrófono, por lo menos. Pero si aquí estuviera el apóstol Pedro, a grito pelado. Y no sé cómo para decirles: hermanos, los invitamos, no sé cómo harían, porque los hemos invitado por internet, y a los pastores hemos llamado hermanos por internet. Bueno, de todas maneras, en la reunión que tuvimos les anunciamos, pero ahora hay mucha manera de comunicarnos y de hacer evangelismo y de hacer misiones. Pues vamos a aprovechar todo eso, hermanos, porque yo creo que algo grande, extraordinario viene de parte de Dios. Demos todo gloria al Señor. En los Hechos de los Apóstoles, quiero que le pongan cuidado, hermano, a esto que hemos escrito acá. En los Hechos de los Apóstoles se ha preservado un valioso registro de los ministerios de Pedro, Felipe, Esteban, Bernabé, Silas, Marcos y principalmente Pablo, el apóstol de los gentiles. Romanos 11:13, 1 de Timoteo 2:7. Aquellos primeros líderes estaban decididos a llevar el mensaje de Cristo hasta lo último de la tierra, puesto que Pablo habló de ir hasta la frontera occidental del continente. Él dijo: cuando vaya a España, Romanos 15:24. Los historiadores más notables, más confiables acerca del comportamiento de la iglesia primitiva coinciden en que aquellos creyentes del primer siglo que fueron esparcidos proclamaron el Evangelio y establecieron iglesias en todas las partes del norte de África. Parece que esa situación de la crisis de los gobiernos y el grupo religioso que produjo persecuciones a la iglesia, eso permitió que los hermanos donde llegaron predicaron el Evangelio, se hicieron refanes. Estoy seguro que el refán, eso no es un asunto que nosotros estamos inventando, que la iglesia en Colombia inventó. Mucho antes de inventarse la refán en Colombia, nosotros tuvimos misioneros en Costa Rica. Y ese sistema, es decir, yo creo que eso no necesita sino leer la Biblia, ir a las casas,
Así comenzamos nosotros en Costa Rica. Evangelizábamos, la persona que nos daba la oportunidad, entramos a su casa y comenzamos con estudio, porque de eso se trata. Porque el evangelismo no solamente decirle a la persona en la calle, Cristo te ama y le reparte un tratado. Es que eso es una parte, pero hay una tarea completa que hay que hacer. Pero cuando la obra de Dios se va extendiendo, los hermanos van llegando a diferentes partes. Estos hermanos llegaron a diferentes partes por la persecución, hicieron refán, hicieron células y allí posteriormente se establecieron iglesias. A veces la pregunta es qué pasó con Bartolomé, qué pasó con Felipe, qué pasó con tales personas. Pues vamos a ver, hay una historia que nos dice así. En los informes extrabíblicos existe hay más documentación sobre hazañas de fe, además de los viajes de los primeros apóstoles y de los otros creyentes. Se registran las misiones de Bartolomé, por ejemplo, en Partia, Etiopía, Mesopotamia, Licaonia, la actual Turquía y Armenia. Hoy los turcos sí saben del Evangelio, si allá lo evangelizaron hace 2000 años. También se habla de la evangelización de Tomás en Partia, conocida como Khorasan, una región del sur de Rusia, del norte de Afganistán y noreste de Irán, y cómo viajó hasta el sur de la India, donde se le reconoce como fundador de la iglesia de los cristianos malabares sirios. Hay personas que dicen, ay hermano, es que nunca en Afganistán se ha predicado el evangelio. Nunca, si fueron casi los primeros en conocer este evangelio. Cuando el evangelio llegó a Afganistán, estaba fresquita la noticia de la muerte de Jesucristo. Estaba fresquito todo el evangelio, el aposento alto, el Espíritu Santo, la primera vez que cayó. O sea, ellos fueron los primeros en conocer esa noticia. Rusia y todos estos países conocieron del evangelio de Jesucristo. Según la leyenda de la iglesia primitiva, Andrés se dirigió hacia el norte en sus actividades misioneras alrededor del Mar Negro a las naciones que hoy son conocidas como Bulgaria, Rumania, Moldavia, Ucrania, al sur de Rusia, Georgia y Turquía, abarcando la costa sur. La historia acerca de Felipe nos cuenta que su ministerio de evangelización en la antigua región euroasiática en Sitia, al norte del Mar Negro y al sur del Mar Ural, un pueblo renombrado por la bravura de la guerra que había emigrado hacia el norte desde Irán. Hace poco se difundió la noticia de un hermano en Irán que fue tomado prisionero por predicar el evangelio del nombre, y lo aprisionaron y lo iban a matar. Bueno, creo que le mataron de todas maneras. En todo el mundo, yo no sé cuántos se enteraron de esa noticia, se pidió oración por este hermano, pero creo que lo ejecutaron por la predicación del nombre de Jesús. Usted, hermanos, que Irán no conoce del nombre, no conoce del evangelio, y es que cuando los registros no es de grupos trinitarios que predicaron el evangelio, no, es del nombre de Jesucristo. La esencia del evangelio llegó por primera vez a todos estos países asiáticos, africanos, europeos. Demos todo gloria al Señor. Ahora, la escasa información que hay de Mateo nos relata sus misiones en Etiopía, o sea, fue hasta África, y hacia el este, a través de Persia, lo que es Irán. Existen datos que indican que Simón el Celote desempeñó su misión evangelística en Egipto, desde lo cual se dice que se unió a Tadeo a proclamar el evangelio en Persia, en Irán. Estos hombres, movidos por el Espíritu Santo y por la carga por los perdidos, se ofrendaron voluntariamente para que aquellos fueran alcanzados por la gracia de Dios. Lo entregaron todos, se negaron a sí mismos y no tuvieron reparos ni excusas para llevar a cabo la tarea más importante de todos los tiempos, la salvación del hombre. Demos todo gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Una de las cosas, hermanos, que yo creo que nosotros, como personas que conocemos al Señor y que sentimos en el alma la pasión por el evangelismo, es que Dios nos permita dejar una huella en este país. Algún día la historia nuestra se contará. Ah, no, este hermano sí estuvo aquí, pero no, este hermano aquí era un problema en la iglesia. Antes, cuando se hablaba de gente, era un problema. Qué triste que la historia de alguien se convierta en eso.
Un problema, un hermano difícil para todos. Si iban a cantar, problema. Si iba a ser pro templo, problema. Si se recogía ofrenda, misiones, problema. Si íbamos a evangelizar, problema. Que porque llovió, porque no llovió, problema para todo. El hermano, problema. Se contará la historia de él, que en lugar de ayudar, más bien apretaba, frenaba. Pero qué bueno, hermano, que cuando se cuente la historia, este hermano, aunque no tenía posibilidades, siempre estaba dispuesto a ayudar. Este hermano siempre iba, faltaba, no faltaba. Este hermano siempre colaboraba. Este hermano siempre ayudaba. Este hermano nunca nos dio a nosotros, porque nosotros como pastores nos damos cuenta en las congregaciones. Hermano, ¿cómo le parece que estaba hablando con el hermano tal y salió con esto, hermano? Me dice que eso de ayuno, que tanto ayuno. Bueno, hermano, ponemos por ahí que el Señor lo ayude. Hermano, estábamos hablando con tal hermano y el hermano tal está diciendo que es oración, es tanta oración y esa pedidera de dinero y ese hermano siempre a veces se convierte en un problema. Y siempre hay situaciones, hermano, ¿cómo le parece que tal hermanito, vea, se enamoró de aquella muchacha y siempre hay... Entonces el pastor dice, bueno, este hermano tenía para tal cargo, mejor dejémoslo hasta que le pase el enamoramiento. Cuando le pase, pues entonces ya... Claro, no es que sea pecado enamorarse, ¿no? Pero, hombre, si está soltero, enamórese, pero bien. Bien. Como estaba diciendo el hermano, no sé de quién se trataba, pero si se encarrila bien, pues, hombre, qué bendición, pero no se encarrile mal. Y si se enamora de una y luego de otra y luego de otra y de dos al mismo tiempo, pues es que le sobra mucho amor. No va a llegar a ninguna parte. No va a llegar a ninguna parte. Más bien la huella de él es una huella oscura. Pero qué bueno esos jóvenes que donde ponen el ojo, aquí se quedan y se casan y siguen siendo de testimonio. Esa es la gente que necesitamos, hermanos. Es la gente que Dios va a levantar en esta nación. Demos todo gloria al Señor. Que deje una huella, que se deje la piel, que se deje el corazón. No, yo tengo muchas posibilidades de ganar dinero. Sí, pero prefiero esto. Dios me ha llamado para esto y quiero darlo todo para la gloria de Dios. Demos todo gloria al Señor. ¿Por qué la iglesia primitiva fue tan efectiva en el cumplimiento de la Gran Comisión? Para muchos, la Gran Comisión solo consiste en ir. Sienten total satisfacción en hacer solo eso. Pero la Biblia es específica al decir, id y hacer discípulos enseñándoles. Es decir, el asunto no solamente es ir, es hacer discípulos y luego enseñándoles. La iglesia primitiva funcionaba dentro del estricto cumplimiento de la Gran Comisión. La palabra de Dios revela de manera específica el propósito de la venida de Cristo al mundo cuando dice, el Hijo del Hombre vino a buscar ¿y a qué? Y a salvar. No dice vino a buscar. Si dice solamente vino a buscar, pues nos dejó a todos mal. No nos salvó a nosotros, sí lo buscó. Pero dice la Biblia, nótese que no dice sencillamente buscar, porque si de eso solamente se tratara, entonces nadie sería salvo. La Biblia enfatiza y a salvar. Y creo, hermanos, que en eso tenemos que ser nosotros muy conscientes y enseñar y hacer discípulos y enseñarles, dice la palabra de Dios. Lo que el hermano estaba explicando ahora de la Refam es extraordinario, porque yo creo que este trabajo nosotros sí tenemos que seguirlo, implementarlo en todos los lugares. Los campos misioneros siempre empiezan por una persona, se visita a esa familia. En los campos misioneros no hay iglesias, o lo que nosotros llamamos como iglesias, templos. ¿Quién va a ir? No tenemos templos. Todos los campos misioneros empiezan en diferentes lugares. Aquí en España comenzamos en un parque. En Costa Rica se comenzó en mi casa, ahí, y comenzó en las casas de varias personas. Pero no las dejábamos. A los 8 días estábamos ahí, a los 8 días estábamos ahí. Los testigos de Jehová tienen un mensaje totalmente contradictorio a la Biblia.
¿Pero por qué tienen tanta gente? Porque son muy constantes. Le dice una persona, están ahí a las 8 de la mañana del viernes y ahí están, aunque no les abra nadie. Y vuelve a los 8 días y están ahí. Los testigos de Jehová insisten, insisten, insisten. Lo que pasa es que nosotros nos conformamos solamente con ir. Bueno, sí, hermano, yo fui y ya cumplí. Pero no, hay que dar un seguimiento a esas personas que se han evangelizado. Demos todo gloria a Dios. Veamos algunos aspectos de su efectividad. 1. Había un crecimiento espiritual, es decir, un crecimiento hacia abajo, buscando profundidad y estabilidad. Perseveraban en la doctrina, en el conocimiento de Dios, dice la Biblia. El perseverar en la doctrina es una muestra del interés de los hermanos en conocer de Jesucristo. Eso se convirtió en su gran pasión, en su estilo de vida. Pablo dijo, a fin de conocerle, todo lo demás está de más. Quien conoce de Jesucristo, ve como Cristo y se identifica con su causa, es tener la visión que lo llevó hasta la cruz. Conocer de Jesucristo es conocer de su palabra. Su palabra es luz, trae visión y revelación. Cuando hay este crecimiento, la iglesia tiene la capacidad de proyectarse. Cuando la palabra de Dios escasea, no hay visión. Eso fue lo que pasó en tiempo de Elí. Como no había palabra, el pueblo y él entraron en una ceguera espiritual que los sumió en una crisis grave, donde muchos murieron y el arca fue capturada. Si abunda la palabra de Dios, el hombre se ofrecerá para el servicio, estará muy dispuesto a darlo todo a favor de aquel que lo salvó. Hay un versículo que me gustaría que anotaran ahí, el Salmo 68:11, que dice, y el Señor daba palabra, y era grande multitud de los que llevaban buenas nuevas. Es que creo que una cosa es consecuente de la otra. Si hay evangelismo, es porque hay palabra. Si no hay palabra, no hay evangelismo. Y dice el Salmo 68:11, el Señor daba palabra. El Señor daba palabra. Y como daba palabra, entonces había gran multitud de los que llevaban buenas nuevas. Y creo, hermanos, que una de las cosas que nosotros tenemos que promover es precisamente ese crecimiento espiritual, que es buscando profundidad, buscando el conocimiento de Dios. Pablo dijo, yo tengo una meta, mi meta es conocerle, mi fin es conocerle. Y cuando uno, hermanos, convierte en una pasión el conocer de Jesucristo, se convierte en un candidato al evangelismo en todas las áreas. Demos toda gloria al Señor. Tiene palabra para lo que sea. El hermano Ortica hablaba de la consejería. Hay muchas áreas en las que este trabajo evangelístico se puede hacer. Este trabajo evangelístico se puede proyectar en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en los diferentes campos. Y creo, hermanos, que cuando hay suficiente palabra, cuando la palabra de Dios llena el corazón, no solamente me lleno de conocimiento, sino que esa palabra produce en mí un milagro que se llama visión. La visión es aquello que yo no veo con mis ojos, es como Dios mira las cosas. Tener visión es ver como Dios ve y sentir como Dios siente. Doy un aplauso al Señor Jesucristo, hermano. La Biblia dice que en los tiempos de Elí, la palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia. Claro, con razón no había visión. Porque si no hay visión es porque no hay palabra. Algo está pasando. Pero hermano, Elí predica. Sí, pero es que Elí ya no está predicando lo que Dios le manda. Porque si Dios no fue capaz de hablar con Elí, que era el sacerdote, porque desde luego, si Dios va a decir algo, se lo dice al pastor. Si algo Dios va a decir, se lo dice al sacerdote. Pero si el sacerdote está bloqueado, pues Dios tiene que buscarse el medio aquí en su... No había palabra. Cuando no hay palabra, entonces no hay visión. Por eso hay que rogarle al hermano, hermano, vamos a hacer el evangelismo. Ay, hermano, es que ese es un malcito. Por eso Dios los bendiga a ustedes, hermano. Dios los bendiga. Eso denota que hay, si
si hay una visión, es porque hay palabra en el corazón. Vamos al evangelismo. No, hermano, que va a llover. Ya dijeron por la televisión que iba a llover. Entonces, dice la Biblia en el libro de Eclesiastés: el que mira las nubes, sí, amén, no amén, amén, amén. va a llover. Yo recuerdo que nos pasó una experiencia allá en Colombia hace muchos años. Siempre salíamos los domingos por la tarde a evangelizar con los hermanos en toda la iglesia. Y un domingo no pude estar. Y le dije a una hermana: por favor, usted se me encarga de dirigir hoy el evangelismo, van a ir a tal parte y van a hacer un culto, bueno, en fin. Y resulta que nos fuimos para la casa después de la dominical y el cielo se puso negro. Y entonces llamaron a la hermanita donde yo vivía, una hermanita anciana, y hermano, ¿qué hacemos? Porque como seguramente la hermana me había alquilado una habitación ahí, yo vivía, yo era pastor soltero, y pensaron que de pronto la hermana, es decir, pensaba que yo estaba ahí o alguna cosa así. Hermana, ¿será que hacemos el evangelismo? Y la hermana dijo: no, si va a llover es mejor que lo cancelen. Y los hermanos llegaron todos al evangelismo, y como la hermanita dijo que lo cancelaran, se fueron todos para acá. No llovió, solamente se puso oscuro. Antes Dios los bendijo, porque no, el sol ese que pica tanto por la tarde, Claro, y les hizo un buen clima y no entendieron. Luego los reuní y dije: hermanos, ustedes se dejaron llenar de miedo, o sea que si va a llover entonces no vamos a evangelizar. Yo tuve una experiencia que le he contado a los pastores en Costa Rica, que una mañana, como a las 3 o 4 de la mañana, yo me levanté a orar, y orando el Señor me dijo: vaya a evangelizar hoy a Heredia. Heredia es una provincia. Y yo le dije: bueno, Señor, yo voy a ir a Heredia. Tenía un cochecito, yo me fui con mi esposa y con 3 hermanitos más de la iglesia, porque para evangelizar no se necesitan cantidades, se necesita más bien es obedecer lo que el Señor dice. A veces uno dice: no, pero ¿cómo oye Dios? ¿Cómo oye uno que Dios lo manda para tal lugar? Entonces Dios no habla. Entonces tenemos un Dios mudo. Hermano, Dios habla. Lo que pasa es que a veces uno oye lo que a uno le conviene. Pregúntele a un enamorado: Señor, ¿será que me caso con esta? Y verá que le dice: sí. No vaya. Sí. Está enamorado, está por ahí. Y el sentimiento a veces prevalece sobre la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios debe prevalecer por encima de amén, amén. Y yo me fui a evangelizar. Yo sentí que Dios habló a mi corazón que fuera, y yo fui. En Costa Rica, en tiempo de invierno, llueve. De mayo a diciembre, llueve. De 1 de la tarde a 10 de la noche, eso sí es seguro. Y nos fuimos. Y claro, cuando llegamos allí, yo estacioné el coche, estaba lloviendo. Y comenzamos a tocar puertas, se nos mojaban los tratados. Y el Señor, ayúdanos, calma esto. Un pueblo donde no conocíamos a nadie, a nadie, a nadie. Un pueblo católico, la capital del catolicismo de Costa Rica. Entonces dije: no, hermanos, vamos a entrar al coche, esperemos que escape. Entramos y llovía, hermanos, llovía y llovía. Entonces les dije: bueno, hermanos, nos vamos para otro lugar que no esté lloviendo. Y nos fuimos, cogimos la autovía y salimos, estábamos saliendo de Heredia, y el Señor me dijo: es Heredia. Gloria a Dios. Es Heredia. Yo le dije: hermanos, me devuelvo. El Espíritu Santo me dice que es Heredia. Me devolví. Me parqué en la misma parte. Seguía lloviendo. Y hermanos, lloviendo, evangelicemos. ¿Usted evangelizaba lloviendo? Es bueno, ¿verdad? Empezamos a evangelizar lloviendo, y eso caía el chorro, el toque la puerta. Y es que tocar una puerta lloviendo, con los tratados mojados, la Biblia mojada, es que no es fácil. Y bueno, los hermanos me miran: hermano, tranquilo, evangelicemos, no se ponga a hacerle caso al agua.
Duramos varios minutos con el agua encima, cuando de un momento a otro dejó de llover. Y seguimos evangelizando como 1 hora y media más hasta llegar a un lugar, y después de que llegamos a ese sitio, vimos una urbanización gigante, y nos metimos allí y comenzamos a evangelizar y las puertas se comenzaron a abrir. Ese día ganamos como 10 contactos. De esos 10 contactos quedó uno donde nació la iglesia, y ahí se estableció la iglesia. A partir de ese día no dejamos de volver hasta el día de hoy. Ya la iglesia tiene templo, tiene propiedad, ya tiene una propiedad de creyentes, y en Cartago se han abierto más iglesias para la gloria del Señor. Denle un aplauso para la gloria del Señor Jesucristo. Creo, hermanos, que cuando hay visión, llegamos lejos. Yo quiero que usted, antes de que termine este campamento, yo no sé cuántos de pronto pensaron lo que le voy a decir. Algún pueblo, alguna ciudad de este país que no hay iglesia, porque no le lo pide al Señor como el hermano cantaba. Dame ese monte. Aquí hay pueblos, ciudades, por ejemplo, Soria, por ejemplo, Algeciras, por ejemplo, Lidia. Señor, dame eso. Dámelo. ¿Y usted cree que Dios no es capaz de dárselo? Yo creo que la intención del corazón Dios la conoce, y nosotros tenemos que aprender a conocer a Dios. Dios es un Dios de ensanche, de avance, y si nosotros nos metemos allí, seguro que vamos a lograr grandes cosas. Demos todos gloria al Señor. Entonces, había un crecimiento en el cuerpo de Cristo, es decir, un crecimiento hacia adentro. Crecían en el cuerpo de Cristo, la iglesia crecía, la iglesia, el cuerpo de Cristo que es la iglesia, crecían juntos con la comunión entre los hermanos. Hechos 2:44 relata, todos los que habían creído estaban juntos, la koinonía, comunión en griego, de la koinonía en griego de la iglesia primitiva. Debe contagiar nuestras congregaciones de modo que reine la unidad y no la división entre los creyentes. Un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Una iglesia que no vive la unidad, no trabaja en unidad, pronto caerá, y todos sus esfuerzos en la búsqueda de sus propósitos serán vanos. Para poder proyectar la obra de Dios se debe estar de acuerdo, vivir en armonía y en unidad, no mirando cada quien por lo de cada uno, sino por lo demás, por lo de los demás. Gente desunida no sabe para dónde va ni qué es lo que persigue. Yo creo, hermanos, que una de las cosas hermosas es que nosotros tenemos que tener muy en cuenta que tenemos que crecer en el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo tenemos que estar unidos. Nosotros no podemos decir, no, yo soy un buen evangelista, pero no se le puede hablar porque es un hermano que se enoja fácil, y es un hermano que tiene problemas en la iglesia, y es un hermano que siempre los trabajos que hace es para que lo feliciten, o si no, se felicita a sí mismo. Es que donde yo estoy, el que de mí, sí. No, ese hermano está fuera del cuerpo. Yo creo que no hay ningún órgano del cuerpo que dice, bueno, yo soy más importante que tú. El corazón pudiera decirlo, pero el páncreas, que es chiquititico, le puede decir, bueno, señor corazón, usted puede ser muy grande, pero sin mí esto no funciona. Y el hígado dice, bueno, yo no soy tan pequeño, pero no me ignoren, porque yo juego un papel clave aquí. Y el cerebro dirá, bueno, corazón, usted funciona porque yo le doy las órdenes. Hígado, usted funciona porque yo le doy las órdenes. Gloria a Dios. Páncreas, usted funciona porque yo le doy las órdenes. Y el cerebro no está creyendo mejor que ninguno. Creo, hermano, que aquí puede ser muy pastor, muy misionero, muy líder, muy lo que sea, pero aquí todos somos iguales. En el nombre de Dios. Aquí no estamos hablando de estatura, ni de lugares que hemos escalado, de posiciones, no, de ninguna manera. Todos somos siervos. Todos somos siervos. El mundo, esa palabra, ministro, la
han malinterpretado. El ministro tal, hay que hacerle reverencia. No, ministro quiere decir servidor. Servidor es lo que quiere decir. Me llama la atención porque un día fuimos a buscar a un hermano. Él tenía un alto puesto en Colombia, en Bogotá. Y era muy difícil ir a buscarlo, es decir, él no atendía a cualquier persona que fuera a buscarlo, tenía que hacer cosita previa, pues era un hermano de nuestra iglesia, pero estaba por allá. Entonces una vez fuimos con un pastor a buscarlo, teníamos algo que hablar con él, y llegamos a la oficina y nosotros dijimos, es que si decimos que viene el hermano tal, es que no lo van a pasar. Entonces el hermano dijo, protégeme a mí, hermano. Digo, señorita, buenos días. Venimos a buscar al doctor tal. ¿De parte de quién? Del ministro Marín. Ah, sí, ya mismo, ya él mismo él mismo bajó. Claro que la gente funciona así, con los cargos. Y usted verá, hermano, que en el mundo funciona así con los cargos. Aquí en la iglesia, no. Usted y yo tenemos que aprender algo, hermano. Que si alguien le reconoce a usted algo, que sea para la gloria de Dios. Que sea para la gloria de Dios. Pero no se ponga usted a echarse flores. Si se pone a echarse flores, usted pierde el año. Aleluya. Pierde el año. Hermano, es que mire, es que yo pongo la mano y donde pongo la mano coloco el morado. No. Seguramente, porque eso, cuando una persona se echa flores, está ignorando la gloria de Dios, la está desviando, y toda la gloria es para Él. ¿Cuántos lo creen? Toda la gloria es para Él. Y estas cosas dividen el cuerpo, y yo sé, estoy hablando con gente que Dios va a usar grandemente, y ya está usando. Yo no sé si hoy estaremos frente a uno de los más grandes misioneros del siglo XXI. Amén, amén. Hubo un hombre que era zapatero. La historia registra que era zapatero, pero él conocía a Dios y tenía un amigo suyo que trabajaba en el otro lado. También era zapatero ahí, colaboraba limpiando. Le hablo de Cristo, le hablo de Cristo, le hablo de Cristo. Todos los días se iba con el sabor malo de no haberle hablado. Pasaron varios días. Un día, le voy a hablar, es que él se sentía que el otro era como muy difícil. Se hizo una cantidad de ideas y siempre salía agotado. Pero ese día, cuando él terminó el trabajo, entró un momento y dijo, perdóneme, quiero hablarle de algo. Y le presentó el mensaje de Jesucristo. Ese muchacho sintió algo especial. Y le dijo, lo voy a acompañar a su iglesia. Vino a la iglesia. Se convirtió a Cristo. Y estoy hablando nada menos y nada más que evangelista, uno de los evangelistas más grandes de los últimos siglos, Moody. Ese hombre se convirtió en un escritor, en un predicador de los más grandes y más renovados de los últimos siglos. Se lo ganó ahí en esa zapatería y tenía miedo de decirlo. Tenía el más grande predicador ahí al lado. Y yo no sé hoy delante de quién estaremos predicando. Y con humildad estamos predicándole esta palabra, porque seguramente algunos de ustedes con el tiempo se van a convertir en los predicadores de nuestros hijos, de nuestros nietos y de las generaciones que vendrán. Y es necesario que esta mañana usted aprenda una lección. Todos aprendamos una lección. Si Dios se glorifica en su vida, es Dios. Y esa gloria tiene que volver a Él y volver a Él. En el momento que usted se quede con algo, esa gloria quema.
esa gloria no puede hacerle sombra a Dios. La persona termina en el camino. Y si usted quiere ver el fin de una persona, es la persona que habla de sí misma. Es la persona que ya cambia. Es una persona que exige, que pide reconocimientos. ¿Cuánto me van a dar? Ya supe de un evangelista allá en un lugar. Ah, no, hermano, pues yo dejé de ir a tal correría evangelística para venir aquí. Mire a ver cómo me dan, porque allá me iban a dar tanto. ¿Qué es eso? ¿A dónde estamos? La humildad. Si Dios lo ha bendecido, deje que los demás lo vean y glorifiquen a Dios en su vida. No, hermano, es que yo madrugo a orar. Es que yo leo, hermano. Es que yo sé predicar, yo sé llegar a la gente. Usted no sabe. Es el Espíritu Santo. Todas esas cosas dañan el cuerpo y no hay unidad. Cuando hay una perfecta unidad, todos pensamos lo mismo, nos queremos igual. Hermanos, será difícil saludar al hermano. ¿Cómo que difícil? ¿Por qué? ¿Qué difícil tiene saludar a algún hermano en la iglesia? Eso es lo más fácil que hay. No, pero es que ese hermano siempre, que usted lo vea, tal vez que los hermanos se le acercan es otra cosa, pero que le puede dar un abrazo, se le puede dar. 3. Había un crecimiento en la relación con Dios, es decir, un crecimiento hacia arriba. Perseveraban en las oraciones, perseveraban cada día en el templo, alabando a Dios. El buscar a Dios en la oración fomenta una relación con Dios extraordinaria que fortalece la vida espiritual y dispone al hombre a hacer la obra de Dios. No podemos vivir con Él si no le buscamos, si no pedimos su dirección. Una vida de oración es una vida de relación y una vida de acción es una vida de oración. Cuando la vida está saturada de alabanza y adoración, constantemente estamos brindando una ofrenda al Señor y crecemos en nuestra relación con Dios. La oración me conduce a conocer los propósitos de Dios y su voluntad, a mantenerme firme ante las acechanzas del enemigo. La oración constituyó para la iglesia primitiva su necesidad primera, indispensable. No era algo opcional. Nada podemos hacer si primero no oramos. Con oración logramos llegar al cumplir el propósito de Dios. A veces hay un gran peligro y es en creer que como ya tenemos experiencia, ya no necesitamos orar. Sí, ya no necesito orar para eso. Pues perdió el año. David consultaba a Dios siempre. Y cuando consultaba a Dios siempre le iba bien, pero un día no consultó. Y le fue mal. Y Dios lo visitó y le dijo: David, lo has hecho mal. Y te has hecho responsable a un castigo. Y le vino castigo. Nosotros podemos saber muchas cosas, pero lo que nunca se nos puede olvidar es que Dios es el que merece ser tenido en cuenta. Señor, lo hago. Señor, lo digo. Señor, voy. Señor, no sé qué hacer, dirígeme. No lo sé, enséñame. No lo conozco, revélamelo. Por favor, Señor, te necesito. Hermano, yo creo que esa es una cosa que a Dios le conmueve, que su hijo le pida dirección. Nosotros no podemos, no somos autónomos. No es que montamos un chiringuito aquí. Soy autónomo, ¿qué quieren? Venga que yo aquí. No, Señor. Ve, hermano, a veces hemos llegado a una situación de un matrimonio y, Señor, no tengo que decirle a esta pareja. No tengo, hermano, pero no le ha dado consejo ya a 30, 40, 50 parejas. Es que no es por la experiencia, esto no es psicología, esto es lo que Dios coloca en el corazón. Denle un aplauso a Jesucristo, el Señor. Gloria a Dios. Había un crecimiento con relación a otros, es decir, un crecimiento hacia afuera. La iglesia se proyectó al trabajo evangelístico, un trabajo de expansión. En los primeros 30 años de la iglesia experimentaron el siguiente crecimiento. Esto se ha sacado del libro de los Hechos. Hechos 1:15, 120. Hechos 2:41, 3,000 fueron añadidos. Hechos 2:47, el Señor añadía a los que habían de ser salvos.
Hechos 4:4, 5.000 hombres agregados. Hechos 5:14, aumentaban en gran número. Hechos 6:1, crecían el número de los discípulos. Hechos 6:7, los discípulos se multiplicaban grandemente. Hechos 8:5 al 25, está el gran avivamiento que hubo en Samaria con salvación de los samaritanos. Hechos 9 del 31 al 34, las iglesias en Judea, Galilea y Samaria, y los que vivían en Lida y Sarón se convirtieron. Hechos 11, 21 al 26, un movimiento espiritual y de salvación en Antioquía. Hechos 12, 24, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hechos 13, 43 al 44, en Antioquía muchos siguieron. Hechos 13, 48 al 49, en Antioquía de Pisidia creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos 14, 20 y 21, en Derbe hicieron muchos discípulos. Hechos 16, 5, en Galacia las iglesias aumentaban en número cada día. Hechos 17, 4, en Tesalónica algunos creyeron de los griegos piadosos, gran número creyó y mujeres nobles no pocas. Hechos 17, 12, en Berea creyeron muchos, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Hechos 18 del 8 al 11, en Corinto el Señor dijo que tenía mucho pueblo en esa ciudad. Hechos 28, 24, algunos asentían, es decir, admitían como cierto el evangelio. Hechos 28, 30 al 31, recibía a todos los que venían. Es interesante ver la forma como la iglesia primitiva se proyectó en su trabajo hacia afuera con gran éxito, un evangelismo en expansión. Ciudades enteras fueron evangelizadas, grandes territorios eran alcanzados con la gracia de Dios. A pesar de las luchas, las persecuciones y grandes desventajas que tenían, sin embargo, era gente imparable, apasionadas por la causa de Dios y estaban decididos hasta dar su propia vida por la salvación de otros. Con potencia, dice la Biblia, y señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio del Reino de Cristo. Romanos 15, 19. Para que este trabajo se dé con todo el éxito que procura el Espíritu Santo, necesitamos fortalecer las otras áreas de crecimiento. De lo contrario, perderemos todo el esfuerzo de nuestro trabajo. Las almas han de ser traídas a Cristo, deben ser incorporadas en el cuerpo, deben profundizar sus raíces en Cristo y avanzar en su relación con Cristo. Vean, hermanos, ese crecimiento en la iglesia primitiva lo deja uno impresionado. A veces, como hablaba el hermano Guillermo ahora, de las refanes o los grupos que se van llenando, que la gente va llegando, yo creo que si los números están en la Biblia, es porque son importantes. Decir, no, hermano, no, tenga en cuenta es que los números, ¿cómo que no? Eso lo hace una persona porque no quiere ser evaluada. Pero sí necesitamos ponerle cuidado a esto, porque también la Biblia dice, y la iglesia se fortalecía en el Espíritu Santo y hacían milagros y señales y se manifestaba la gloria de Dios. Pero habla de 120, habla de 3.000, habla de 5.000, habla de que muchos creyeron al Evangelio. Es decir, es importante ver el crecimiento de la obra de Dios. Y creo, hermanos, que en este trabajo que estamos realizando y que vamos a proyectar mucho mejor, tenemos que ver la gloria de Dios. Nosotros no estamos empezando algo nuevo. Los registros de nuestra iglesia del primer siglo es que crecieron. Donde llegaban, explosionaban. Donde llegaban, ellos comenzaban a hablar del Evangelio y hasta los gobernantes se daban cuenta del movimiento que había delante de Dios. Demos toda gloria al Señor. Pues había un crecimiento hacia abajo, buscando profundidad en las Escrituras, hacia arriba en la relación con Dios, hacia adentro en la comunión y hacia afuera evangelizando. Entonces definimos el evangelismo. Evangelizar es difundir las buenas nuevas de que Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos de acuerdo a las Escrituras, y que como el Señor que reina, Él ofrece el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo para todo aquel que cree. Así que necesitamos, hermanos, que Dios nos impulse, nos lleve a nosotros de motivos específicos para dar a entender este Evangelio. Nosotros hemos sido salvos. Yo creo que esa es una de las razones más poderosas, porque si el Señor tuvo misericordia de mí, así como la tuvo de mí, la puede tener de otro. Y de ese otro la puede tener si me usa a mí. Demos toda gloria al Señor. ¿Por qué evangelizar? Porque Dios está airado contra el impío todos los días. Y si no se arrepiente,
él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo va a preparar. Usted viene un tío por la calle, Dios va ligado con ese hombre. Y la espada le cuelga sobre la cabeza. Y si ese hombre no se arrepiente, tiene armado ya su arco. Esa es una razón por la cual yo evangelizo. Porque eso me tiene que mover el corazón. Dice, por eso dije que moriréis, dijo Jesús, en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y el ateo dice, yo no creo. No me digan que yo soy ateo, porque eso es lo de España, yo soy ateo. Ellos se han vuelto ateos. No porque sencillamente ellos lo hayan concluido de que no existe, sencillamente, sino por una amargura que hay en su corazón. Porque la religión se unió con el Estado y se cometieron muchas cosas. Yo hablaba con un español que se llama Juan en Valladolid. Tuve la oportunidad de predicar en un grupito, había 4 españoles. Ahora en Valladolid está comenzando. Llevo un año. Y me decía Juan después de terminado el culto: pastor, usted me ha hecho ver la vida con lo que ha predicado un poco diferente. Pero quiero decir una cosa: es muy difícil para mí cambiar. Porque este pensamiento mío fue a martillazos, me metieron a la religión a martillazos. Y para mí es muy difícil. Todo se hizo en nombre de Dios. Lo malo se hizo en nombre de Dios. Y aquí está la religión. Yo no veo otra cosa. Para mí es muy difícil ver otra cosa. La Inquisición. Mataron en nombre de Dios. Usted no creía, usted lo mataban. Y toda la situación, es decir, yo noté un cúmulo de cosas en su mente que hacían un obstáculo para creer realmente en el Evangelio. Y él no estaba diciendo que era ateo, sencillamente decía que era imposible poder creer para él en el Evangelio. Porque todo lo que le enseñaron acerca de la religión fue todo lo contrario. Fue fuerza, fue sangre, fue violencia, fue ira, fue enojo, fue hambre, fue tantas cosas que pasó. Y él asoció la religión con eso. Pero hermano, no importa. No importa. Dios está dispuesto a cambiar el panorama. Pero nosotros somos los llamados para que ese panorama cambie. Si el que dice es ateo, yo hablaba con una señorita en una estación de servicio ayer y le hablé de Jesús. Sí, rápidamente, porque hay personas que están haciendo fila. Y me dijo, yo soy católica. Yo le digo, bueno, no importa, aunque sea católica puede conocer algo de Jesucristo. Entonces me dice, yo le dije, bueno, al menos, yo creo en Dios. Yo le dije, eso está muy bien, que creen en Dios, porque muchos no creen. Digo, no, yo creo que los ateos son ateos de nombre, digo. Porque cuando están en crisis, ahí sí levantan los ojos porque algo existe para que les ayude. Eso mismo me lo dijo ella. Es una definición, porque realmente ateos no hay. Dice, por cuanto todos pecaron, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El que no se arrepiente tiene la muerte encima. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si han pecado, están fuera. Hay una sentencia que pesa sobre la cabeza de los hombres: muerte y condenación eterna. Es por eso que la iglesia debe asumir con responsabilidad de altura el compromiso de evangelizar, dar el mensaje para que ellos puedan proceder al arrepentimiento. Por eso hay que evangelizar. Demos todo gloria a Dios. ¿Tienes temor del hombre? Es interesante ver al hombre desde la perspectiva de Dios, para que podamos sentir su respaldo apropiándonos de su poder y su palabra. No, es que con quién me va a salir. No, es que yo no soy capaz. Vamos a ver cómo ve Dios al hombre. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas las naciones. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Hermanos, si las naciones le son como una gota de agua, ¿cómo ve al hombre?
Ah, no, que ese hombre es muy grande, tiene muchos millones. Pues ¿cómo lo ve? Veámoslo así. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es, él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Así mira Dios este mundo. Amén, amén. Uy, no, este gobernante, es que yo creo que es muy difícil. ¿Por qué no podemos decir, Señor, dame la oportunidad, prepárame? Yo necesito que tú me des la oportunidad de hablarle a un gobernante, de hablarle a una persona importante dentro del círculo social de este país. Ábreme la puerta en algún lugar, pero que nosotros podamos hablar con Dios. Dios, ¿cómo me va a abrir una puerta si es que yo estoy con la mente en otro lado? Pero si nosotros somos específicos, Señor, ábreme la puerta con algún gobernante y prepárame para hablarle de Evangelio. Tú dirás quién. Organiza las cosas. Tú puedes hacer que alguien, que ese gobernante, yo pueda hablar con él. Con alguien, alguna llamada, con algún hermano, qué sé yo. ¿Se cree que Dios no es capaz de hacerlo? Dios es capaz de hacerlo. La Biblia menciona de que sacerdotes se convirtieron. Señor, dame la oportunidad de hablar con un sacerdote. Dame la oportunidad de ganarme un sacerdote. ¿Por qué no? ¿Por qué vamos a temer a los hombres, sabiendo que delante de la presencia del Señor no son nada? Ni las naciones, ni los gobernantes, ni la fuerza económica, ni intelectual, ni la fama, ni la belleza, nada está en pie delante del Señor. Todo es menos que nada. La iglesia debe tomar una posición de valor y acción para proyectar el evangelio en cada ciudad y país donde Dios los ha colocado, sin temer al hombre. El Señor le dijo a Pablo: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Demos toda gloria al Señor. Demos un aplauso para el Señor. Yo creo, hermanos, que nosotros, como veíamos acá en este pequeño video, nuestra actitud, por eso le decía ese muchacho, si tu actitud apesta, lo que hagas también apesta. No, es que es muy difícil, hermano. Es que ese pueblo es muy difícil. Allá nadie se convierte, hermano. El Señor dijo que, ¿cuántos soldados tienes? 32,000. El Señor dijo: no son muchos. Dijo: ¿muchos? Es que ellos son millones. Dijo: no, no. Reúnelos y díganle: los que tienen miedo se pueden ir para la casa. Y los flojos fueron 22,000. No se enfrentaron a la guerra. Ni siquiera madrugaron a entrenar. ¿Tienen miedo? Los que tienen miedo se pueden ir para su casa. Y ahí mismo 22,000 se regresaron. Los otros 10,000 se quedaron con las piernas temblando. Solo quedaron 300. Es que son pocos. Hermano, ser un hombre que trabaja en el evangelismo, entender este trabajo, eso es una bendición. Yo conozco un hermano en mi distrito, yo salí del distrito número 2, Bogotá, Cundinamarca, Boyacá. Éramos amigos, me acuerdo el nombre de él. El hermano estaba predicando en la plaza de Tunja. Y estaba predicando ya hace más de 30 años. Era otra cosa Tunja, Boyacá, Colombia. Y al hermano le mandaron un ladrillazo en la cabeza. Le abrieron la cabeza y al suelo. Muchos días inconsciente. Ella se estaba desangrando, lo levantaron, o sea, que se ha muerto. En coma, mucho tiempo. La iglesia oró, el hermano se levantó, Dios lo restauró. Bueno, y con el tiempo él volvió a predicar. Claro, el hermano no quedó totalmente al 100%,
Pero yo creo que cada vez que él se mira en el espejo y se mira esa herida, dice, por causa de Jesucristo. Aleluya. Yo creo que eso es una gran bendición. Por causa, casi me matan por él. A veces casi nos matan es por causa de nosotros mismos. Amén. Usted no pagó, usted me insultó, usted me trató, usted se me atravesó, usted me miró mal. Por nuestras situaciones, pero qué bueno es que sea por causa del Señor. Por causa del Señor Jesucristo. Una vez iba en el coche, creo que aquí en España me pasó, iba en el coche, prendí la emisora y la emisora era la emisora católica y estaba predicando una monjita, no sé si era una madre superior, y me llamó la atención lo que dijo. Se basó en ese versículo que dice: bienaventurados sois cuando por mi causa vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Ella decía: ¿quién de nosotros puede contar de un hecho así, de persecución, de dolor, de un golpe que le dieron, de un carcelazo por causa de Jesús? Y la verdad, hermano, que a veces nos volvemos muy sensibles. Un medio amagón de lluvia ya nos estamos corriendo. Nos faltó dinero. Ah, no tengo para el metro. Se nos fue a pie. Hermanos, que son 20 cuadras. Ah, no puede caminar 20 cuadras. Los hermanitos de hace 30 años caminaban días. ¿Tenían dinero? Los hermanos del campo, ¿qué dinero van a tener? Tenían era corazón. Tenían fe. El hermano Reinel me contaba que llegaba a un lugar donde hacía cultos por allá en la selva y empezaban en la noche, a las 7 de la noche, terminaban a las 8:30. Cuando veían por la montaña linternas, hermanitos llegando bajo la lluvia, a las 9 comenzaban otro culto. ¿Cómo lo hacían? No, hermano, llegaron tarde. Si venían caminando desde el día anterior, con niños a las espaldas. Gloria al nombre Hermanos, de que el Jesús. que ama a Dios no conoce bronca. El que ama a Dios va a donde sea y no hace pregunta. No hace pregunta. Y terminaban a las 10, 10:30 y venían otro grupito de hermanos bajando de la montaña. No, hermanos, eran a las 7. No, hay que hacer otro a las 11 de la noche, no importa. Esa palabra, sacrificio, a veces nos cuesta Gloria a Dios. pagar un precio, ¿no? Ya, yo le voy a decir una cosa, hermano. Tenemos 17 iglesias para abrir este año en España. Y yo vengo orando, y yo creo que todos los que sabemos esto venimos orando. Señor, aparéjanos los hombres con la economía. No tenemos economía. Dios sabe que nosotros no tenemos economía.